Hola a todos, soy Almudena de Retales de Mil Colores. En el vídeo de hoy os propongo realizar este bonito neceser. Yo lo he hecho utilizando un mini charm, que luego os explicaré exactamente qué es, pero básicamente son trocitos de tela que ya vienen cortados al mismo tamaño y que, como veis, combinan entre sí, pero también es una labor perfecta para aprovechar retales que tenemos por casa. Si queréis que os enseñe, quedaros conmigo hasta el final del vídeo. Para el tutorial de hoy vamos a utilizar los siguientes materiales. En primer lugar, un mini charm. Un mini charm, como veréis luego cuando lo abramos, es un conjunto de telas todas diferentes, cortadas en el mismo tamaño y que es ideal para trabajos como el que, por ejemplo, vamos a realizar hoy. También tengo preparada una tela para el forro, guata de algodón y una cremallera. Si lo tenemos todo listo, comenzamos. Mirad, un mini charm es un conjunto de telas coordinadas, diseñadas ya así por el fabricante, que vienen cortadas todas al mismo tamaño. En este caso son 2,5 pulgadas por 2,5 pulgadas, lo que equivale aproximadamente a 6,5 centímetros de lado. En este mini charm vienen 42 piezas de tela en tonos coordinados. Algunas telas van a estar repetidas, pero veréis que se van a combinar con bastante facilidad. Si no disponéis de este tipo de tejido ya cortado, bueno, lo único que tendríais que hacer es aprovechar retales e ir cortando estas piezas al mismo tamaño. Ahora lo que vamos a hacer es irlas colocando sobre la mesa. En este trabajo vamos a emplear 42 piezas, con lo cual son justo las que tenemos, y lo que vamos ahora a ver es cómo las colocamos por colores. Mirad, aquí tenéis las 42 piezas sobre la mesa. Como veis, los colores son muy variados y es verdad que hay algunos estampados que están repetidos, pero bueno, no pasa nada porque ahora lo que tenemos que hacer es mezclar todas estas piezas formando 8 columnas de 5 piezas cada una y dejando 2 piezas aparte, que luego os explicaré dónde las vamos a coser. Voy a mezclarlas para que quede el colorido bastante repartido y continuamos. Mirad, esta es la distribución de colores que he hecho de las piezas. Como veis, las he mezclado bastante para que el trabajo quede muy divertido. Aparte nos han quedado estas 2 piezas que luego os indicaré dónde las vamos a colocar. Lo que tenemos que hacer ahora es ir uniendo las piezas entre sí formando las distintas columnas que acabamos de disponer. Para unirlas es bastante sencillo, simplemente tenemos que tomar derecho con derecho, alineamos bien la pieza, si queréis sujetáis con un alfiler y daremos en uno de los lados la costura, bien con un margen de 1/4 de pulgada o de 1 centímetro. Da un poco igual, os quedará un poquito más grande, un poquito más pequeño, pero el resultado va a ser prácticamente el mismo. Cuando hayamos unido estas dos, a continuación tomaremos la siguiente y la uniremos. Es importante ir despacio y respetando el orden para que luego la disposición de colores quede como la tenemos planteada ahora. Voy a unir las 2 primeras piezas, os lo enseño y os enseño cómo una la siguiente. Con este pespunte dado, como os decía, abrimos la pieza, tomamos la siguiente y la unimos a continuación. Y así vamos a ir uniendo las 5 piezas que forman cada una de las columnas que tenemos que realizar. Voy a coser todas las piezas y os enseño el siguiente paso que tenemos que dar. Con las tiras ya cosidas y antes de plancharlas y unirlas entre sí, vamos a hacer el siguiente movimiento para ver si tenemos que volverlas a colocar. Tenemos que poner las tiras, las voy a poner así un poquito en diagonal para que lo veáis, y lo que hacemos es desplazar, si esta tira está aquí la rosa con la amarilla unidas, desplazo una hacia abajo y las vamos colocando de esta manera. Una vez que las tengamos colocadas así en diagonal, veremos si los colores nos gustan tal y como quedan colocados. Cuando hayáis decidido la colocación definitiva de las piezas, luego cuando las planchemos lo vamos a ver bastante más claro, pero ahora podemos añadir los 2 cuadrados que teníamos pendientes. El primero de ellos lo voy a añadir al final de la primera columna y el segundo de ellos lo añadiré al final de la 4ª columna. Fijar el orden en el que vamos luego a unir las distintas tiras entre sí es importante porque nos va a condicionar cómo vamos a planchar estas tiras. Tomaríamos la primera de ellas y, bueno, hacia el lado que queramos vamos a planchar todos los pliegues
que tenemos, todas las uniones entre las distintas piezas. Y esta pieza iba en esta posición. Entonces tomamos la pieza que va a continuación, que sería esta. Si esta pieza hemos planchado las costuras hacia abajo, en la contigua plancharemos las costuras hacia arriba y vamos a ir alternando el sentido en el que van a montar las costuras. Tomamos ahora a continuación la siguiente tira y en este caso las costuras van a montar hacia abajo. Como os decía, vamos alternando. Vamos a ir planchando así todas las tiras. Os voy a enseñar ahora cómo unimos las tiras entre sí. Voy a apartar estas, las voy a separar sin que se descoloquen y me voy a quedar con estas dos para enseñaros cómo las unimos. Si os acordáis, voy a voltearlas. Habíamos planchado las costuras montando en sentido opuesto. La razón es que ahora cuando vamos a coserlas, que sería de esta manera, ponemos derecho con derecho y desplazamos uno de los cuadrados una posición hacia abajo, se nos van a colocar prácticamente solas. Solo nos tenemos que ir a las uniones y como las telas están montadas en sentido contrario, si os fijáis aquí, automáticamente se ponen en su sitio. Y en estos puntos vamos a poner un alfiler. Vamos a la siguiente unión, alineamos costura con costura y se coloca solo el borde de la tela. Por eso hemos planchado en sentido contrario. Con el pespunte dado retiramos los alfileres y vais a ver qué bien queda el punto de encuentro, es decir, donde se unen los distintos cuadrados. ¿Veis que queda totalmente en su posición? Ahora lo que haríamos es incorporar la siguiente tira y así sucesivamente hasta que las hayamos incorporado todas. Mirad, así nos queda la pieza una vez que la hemos cosido, todas las tiras entre sí, y ahora lo único que tenemos que hacer es, con la ayuda de la plancha, pues planchar las últimas costuras que hemos dado montando hacia alguno de los lados. Una vez que hemos planchado nuestro trabajo, este es el aspecto que tiene. Como veis, los puntos de encuentro entre los distintos cuadrados quedan perfectos. Si os fijáis en el trabajo tenemos una parte que es donde todos los cuadrados están alineados, que va a ser la parte superior, y otra parte donde tenemos los dos cuadrados que hemos cosido de más, que va a ser la base. Entonces ahora volteamos y en la parte superior vamos a redondear estas esquinas. Para ello yo tengo una tapa que tiene 6 centímetros de diámetro y simplemente lo que hago es alinear la tapa con el cuadrado, con el vértice del cuadrado, y voy a trazar una línea. De esta manera vamos a ir redondeando los cuadrados que tenemos en la parte superior. Mirad, ya he hecho las 8 marcas y no las vamos a cortar, por aquí no hace falta. Luego lo único es que consideraremos cuando estemos cosiendo que el borde de la tela está por donde hemos realizado la marca. Ahora ya vamos a formar un sándwich con esta pieza, la guata y el forro. Para ello colocamos en primer lugar la guata, a continuación la tela que vamos a emplear en el forro con el derecho hacia nosotros y luego la pieza que hemos elaborado con los distintos cuadrados con el derecho del forro y al revés hacia nosotros. Como veis, las piezas de la guata y del forro no las he recortado exactamente, no merece la pena hacerlo ahora puesto que vamos a dar el pespunte y lo podemos hacer luego con mayor comodidad. Ahora lo que hacemos es poner algunos alfileres sujetando las piezas para que cuando cosamos no se nos mueva. A continuación daremos un pespunte todo alrededor de la pieza de cuadros teniendo en cuenta dos cosas. Por un lado, donde hemos hecho estas marcas circulares vamos a coser como si la tela estuviera cortada justo por ahí, es decir, la costura vendrá así.
Y por otro lado, bien en este lado o bien en este otro lado, vamos a dejar un par de cuadrados sin coser para que luego podamos voltear la pieza. Por tanto, daremos un pespunte todo alrededor con las especificaciones que os he dado, dejando el mismo margen de costura que hayáis empleado a la hora de unir los distintos cuadrados. Mirad, ya dado todo el pespunte alrededor, os enseño por la parte del revés, la zona donde hemos hecho estas costuras curvas y los distintos picos que forman nuestro trabajo. Ahora volteamos la pieza y con la ayuda de unas tijeras vamos a comenzar a cortar. Cortaremos de momento justo al borde de la tela y en esta zona donde tenemos la curva, vamos justo ahora ya sí, aprovechamos y cortamos por el dibujo que habíamos hecho anteriormente. Vamos a recortar todo y continuamos. Con la pieza ya recortada vamos a voltear y vamos a seguir cortando. Vamos ahora en esta ocasión a recortar todo el exceso que tenemos de estabilizador o guata, el material que hayáis utilizado, y lo vamos a hacer con la ayuda, como veis, de una tijera pequeñita justo al borde de la costura. Vamos a ir quitando todo para que luego cuando volteemos no quede nuestro trabajo abultado en el borde. Ya con el exceso de guata recortado, antes de voltear nos quedan todavía unos pequeños cortes por dar. Por un lado, en estas zonas donde tenemos un ángulo interior vamos a dar un piquete. Un piquete es un pequeño corte en la tela sin llegar a tocar nunca la costura, que nos va a permitir luego que cuando volteemos la pieza no tire. Vamos a irlo dando en todas estas zonas. Y por último, antes de voltear, cortaremos las esquinas un poquito, simplemente para que luego cuando volteemos la tela no abulten. Y ahora ya, con todos estos cortes hechos, los piquetes, las esquinas redondeadas y el exceso de guata retirada, lo que vamos a hacer es tomar la apertura y voltear la pieza. Es muy importante que luego saquemos muy bien todas las esquinas que tiene nuestro trabajo. Me voy a ayudar de esta herramienta que hay específica para ir sacando las costuras, porque es verdad lo que os digo, que tiene muchas formas y las tenemos que dejar muy bien sacadas hacia afuera. Cuando hayáis volteado la pieza y antes de continuar, lo que vamos a hacer es plancharla para asentar muy bien todos estos puntos en especial. Además, antes de planchar, lo que voy a hacer es alinear la apertura, vamos a sujetarla con unos alfileres y así aprovechamos también para dejar esta parte planchada, que luego va a hacer que sea mucho más fácil cerrar la apertura. Con la pieza ya planchada vamos a cerrar a puntada escondida la apertura que habíamos dejado en uno de los lados para luego poderlo voltear. Esta puntada la estoy haciendo con un hilo en tono claro y como veréis es muy sencilla. Tengo el hilo que sale hacia mí justo a la misma altura en perpendicular, lo introduzco en la tela de atrás, avanzo por el interior y salgo tomando unos hilos nada más del borde, en este caso de la tela amarilla. De esta manera cerramos perfectamente las costuras sin que se aprecien las puntadas. Con la apertura cerrada a puntada escondida vamos ahora a acolchar nuestro trabajo. Podéis hacer un acolchado sencillo, por ejemplo unas rayas horizontales o verticales haciéndolas coincidir con los puntos de encuentro de los distintos cuadrados, o uno un poquito más elaborado, que es el que voy a hacer yo, que es acolchar cada uno de los cuadrados con una cierta distancia desde las costuras. Yo en mi caso voy a utilizar 1/4 de pulgada. Para acolchar en la forma que os he indicado, lo único que hago es alinear el borde del prensatelas con el borde de la unión entre los dos cuadrados. Entonces así voy a dar estas costuras todas a la misma distancia unas de otras.
Mira, ya he realizado todo el acolchado y como veis, aunque es un trabajo entretenido, realmente merece la pena porque la diferencia en el trabajo es bastante. Ahora vamos a voltearlo. Aquí creo que lo vais a apreciar también bien el acolchado. Y lo que vamos a hacer en la parte de las ondas es una marca que nos va a ayudar luego a colocar la cremallera para cerrar esta bolsa. Entonces haremos una marca como a una distancia de 1 centímetro del piquito de las ondas, de esta zona interior. Alineamos una regla y hacemos la marca. Y vamos ahora con el montaje ya final de nuestro trabajo. Lo que hacemos es poner el derecho hacia nosotros y tenemos que unir este lado de esta pieza, la que es circular en la parte superior, con este segundo cuadrado. Entonces simplemente forzamos un poquito las telas y lo más importante ahora es que hagamos coincidir esta costura con esta para que luego nos quede bien montado. Buscamos ese punto de encuentro y sujetamos con una pinza. Vamos a las siguientes 2 costuras, hacemos lo mismo, confirmamos que coinciden y sujetamos y nos iríamos a las últimas y hacemos lo mismo. Y con las piezas así preparadas vamos a comenzar a coser. Lo vamos a hacer a mano con una costura que se llama repulgo. Vamos a comenzar justo en el extremo donde tenemos las ondas y vamos a ir dando esta puntada. Esta puntada la vamos a dar de la siguiente manera. Si os fijáis, tenemos 4 capas de tela, una de lunares, una azul, amarilla y lunares. Solo vamos a unir la azul y la amarilla con las puntadas, no tenemos que coger en ningún caso nada de la tela de lunares. Y la puntada la damos siempre igual, en perpendicular hacia nosotros, de atrás hacia adelante, tomando tan solo unos hilos del borde de la tela. Vamos también a asegurarnos que quede aquí bien cuadrado. Y tiramos. Del mismo modo vamos avanzando unos milímetros de atrás hacia adelante, tomando solo las 2 telas centrales y en perpendicular. Vamos a coser de esta manera todo este lado, pero los 2 últimos cuadrados, fijaros que este es el que habíamos añadido de más, de los 42, estos 2 no los vamos a unir, llegaríamos justo hasta aquí. Voy a continuar cosiendo y os enseño el resultado. Ahora comenzaríamos a coser la base. Si os fijáis, tenemos 2 picos que son más pequeños a derecha y izquierda y un pico que es más grande en el centro, que es donde está la costura y donde habíamos añadido en un lado la pieza 41 y aquí la pieza 42. Bueno, pues lo que tenemos que hacer es tomar estos picos y girarlos un poquito de esta manera, de manera que nos queda a la derecha y a la izquierda la mitad de uno de los picos más pequeños, y entonces ahora ya simplemente empezamos a coser. Vais a ver que las 2 primeras costuras cuesta un poquito, pero luego se coloca la pieza prácticamente sola. Cuando la tengáis así, tomaríamos por ejemplo este lado y este, el turquesa y el rosa. Alineamos de esta manera, sujetamos con pinzas o con alfileres y cosemos a repulgo estas 2 piezas. Con estas 2 primeras piezas ya unidas, vamos a por las 2 siguientes, que sería la rosa, que es la que ya hemos puesto en un extremo, en este caso la azul clarito. Las alineamos y también las vamos a coser a repulgo. Mirad, en el momento que tenemos estas 2 costuras dadas, realmente la base, como veis, se va a colocar sola cada pieza en su posición. Entonces ahora por ejemplo voy a unir este lado de este cuadrado de uno de los que pusimos adicionales, bueno, pues con este otro. Entonces lo que vamos haciendo es ir situando los cuadrados, alineando los bordes y vamos uniendo todo con esta costura de repulgo. ¿Veis? Ya tengo esta pieza unida y automáticamente veo cuál es la que tengo que coser a continuación, que sería esta otra.
La unimos igual a repulgo. Ya he unido esta pieza aquí también y como os comentaba, veis cómo las piezas nos van diciendo prácticamente solas cómo se tienen que ir acomodando. Entonces ahora voy a dar esta costura larga, luego esta pieza más pequeña irá así colocada y por último cerraré con esta en tono turquesa que irá aquí en el extremo. Voy a coserlo todo y continuamos. Con la base ya cerrada, esta pieza la dejamos aparte porque antes de voltear vamos a colocar la cremallera. Para hacer los remates he cortado dos piezas que tienen un ancho de 4,5 centímetros y un largo de 8. Este ancho va en función del tamaño de la cremallera, que tiene de lado a lado 2,5 centímetros. Doblamos cada una de estas dos piezas a la mitad poniendo el derecho en el interior, marcamos con la mano y vamos a hacer unas marcas por donde vamos a coser. La primera la vamos a hacer aproximadamente a 1 centímetro o algo menos de 1 centímetro del borde y la siguiente marca la vamos a hacer a 3 centímetros de la primera. Estamos dando un margen de medio centímetro sobre el ancho que tiene la cremallera porque luego al voltear la pieza y meter estas costuras en el interior van a ocupar, entonces necesitamos dar un poquito más de ancho. En cada una de estas dos piezas vamos a hacer lo mismo, daremos unos pespuntes justo por donde hemos marcado. Y con estas costuras dadas lo que hacemos es ajustar un poquito las esquinas y voltear las piezas. Y con las piezas volteadas lo que hacemos es meter hacia el interior los bordes, aproximadamente 1 centímetro, y cuando los tengamos metidos y alineados entre sí, vamos a tomar la cremallera y vamos a meterla en el interior. Como hemos cortado esta pieza sobre una base de 3 centímetros, veis que encaja perfectamente. Cuando tengamos esta pieza colocada de esta manera, podemos o bien coserlo a mano o darle un pespunte que nos permita coser por ambos lados a la vez. Comentaros que si utilizáis una cremallera de un tamaño diferente a la mía era de 30 centímetros, si fuera por ejemplo de 40, lo único que tendréis que hacer es recortarla, de manera que os quede un tamaño al menos entre los dos topes que estamos poniendo decorativos de 29 centímetros. Ahora ya con el remate realizado veis cómo queda la cremallera, está preparada para que esta parte quede vista. Vamos a tomar la parte del cuerpo del neceser y vamos a colocar la cremallera. Si recordáis, habíamos hecho esta marca horizontal al principio del vídeo que nos va a permitir ahora colocar con mucha facilidad la cremallera. Sin embargo, vamos a hacer otra marca adicional para colocarla de manera centrada. Simplemente aquí a la altura de esta onda, la que queda en el centro, voy a hacer aquí una marca, aproximadamente coincide con el acolchado que he realizado. Y también la voy a hacer esa misma marca aquí, a la mitad. Y en la cremallera también vamos a hacer unas marcas a la mitad. Con estas marcas centrales lo que hacemos es abrir la cremallera y vamos a empezar colocando, fijaros cómo están los dientes, que ahora sería hacia mí el derecho, bueno pues volteamos y colocamos el revés y alineamos el borde de este lado que está del revés con la marca que habíamos hecho horizontal, comenzando justo por donde hemos hecho esta marca central y vamos a ir sujetando con alfileres. También vamos colocándolos hacia el otro lado, siempre partiendo del centro, para que así nos quede la cremallera en la misma posición en los dos lados. Y ahora volteamos el neceser, tomamos el otro lado de la cremallera y lo alineamos de igual manera. Comenzamos por el centro con esta marca que habíamos realizado y vamos sujetando del centro hacia los lados.
Y ahora ya con la cremallera sujeta por ambos lados vamos a comenzar a coserla. Yo en esta ocasión voy a coserla a mano porque no quiero que el pespunte que pudiera dar estropee el trabajo del acolchado que hemos hecho por el lado exterior. Vamos a coserla con un hilo al tono, dando puntadas pequeñitas sin atravesar la parte exterior y asegurándonos de que estamos alineando en todo momento el borde de la cremallera con la marca que habíamos realizado. Vamos dando así puntadas pequeñas y vamos sujetando la cremallera. Voy a coserla por ambos lados y os enseño el resultado. Mirad, ya he acabado de coser la cremallera en ambos lados. Fijaros cómo os tiene que quedar en los extremos, no la podemos coser hasta el final porque tenemos que dejar un espacio para que doble. Miradlo aquí también. Entonces ahora ya sí, vamos a voltear nuestro neceser. Sacamos bien las esquinas y colocamos el cursor. Entonces, en la cremallera tenéis dos opciones, o bien esta pieza que hemos hecho, sacarla hacia afuera, o bien dejarla en el interior. Yo la voy a dejar en el interior porque me gusta más cómo queda rematado así, pero también si os gusta podéis sacarla hacia afuera. Como veis, en la parte exterior no se aprecia en absoluto donde hemos unido las costuras a mano. Y en el interior, una vez que lo hemos volteado, también queda bastante bien asentado. Este es el trabajo de hoy, que lo hemos hecho con este mini charm, aprovechando estos cuadrados que nos dan una combinación de telas bien bonita. Espero que os haya gustado mucho el tutorial y nos vemos en el próximo vídeo.